Para mí es un privilegio en esta mañana poder estar aquí, compartir con los hermanos de mi iglesia, y qué gusto me da ver a muchas caras que conozco y otros que estoy por conocer. Agradezco la oportunidad que Dios me da de compartir, como yo les digo, compartir mi vida devocional. Porque si me fuese a llamar predicadora, pues yo tuviese otro tipo de voz que no necesitara este micrófono. Bueno, parece que no lo necesito, ¿no? No sé si podría usar otro. Pero estoy agradecida de Dios porque mientras veo lo que ha estado ocurriendo alrededor del mundo y tengo contacto con algunos de los hermanos de mi iglesia, mientras los llamo, los visito, sé la condición en que muchos de nosotros estamos. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana hasta ahora están teniendo un buen día, que han tenido en lo que va de paso hasta ahora, las 11:40, están teniendo un buen día. Algunos sábados son más difíciles que otros, ¿verdad? Sobre todo las mamás que tienen niños pequeños. Solamente se necesita derramar el jugo en el desayuno para uno tener un indicio de que la cosa no va a ir caminando muy bien. El tráfico, si el carro ya ha pasado su vida mejor y te da problemas. Y algunos de nosotros llegamos con nervios de punta a la iglesia, ¿no? Y uno dice, bueno, por lo menos ese estrechón de manos que recibo en la entrada y una palabra de ánimo y una sonrisa que me recuerde de que estoy en el lugar correcto, en el día correcto. Eso ayuda, ¿verdad? Pero algunos de nosotros podemos ver que miramos atrás en la semana y si nos damos cuenta, no tuvimos una buena semana. Problemas en el trabajo, dificultades con el jefe, problemas en la familia. Vemos que la semana no fue tan buena, pero estamos aquí. Es más, algunos de ustedes están pensando y hacen una revisión de lo que va del año. Ya el año se está casi terminando, es octubre. Y pueden darse cuenta, miran para atrás y se dan cuenta que ha sido un año pesado. Las cosas con la salud no anduvieron bien, dificultades con nuestros familiares en nuestros países, incertidumbre, inestabilidad en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, y realmente la cosa no anduvo bien el 2014. Hace unas semanas, mientras estudiaba un personaje muy importante de la Biblia, me tropecé con alguien que cuando leí con detenimiento, me di cuenta que esa persona no estaba pasando un buen día. De hecho, si uno se pone a pensar bien, no había tenido unos últimos meses muy buenos. Discusiones en la casa, en el hogar, ignorándose algunas veces los mismos miembros de la familia, no dirigiéndose la palabra. Y mientras leía más con detenimiento, me di cuenta que ella no había pasado los últimos 9 meses bien, ni había pasado los últimos años de su vida bien. Me pongo a analizar su juventud, y su juventud no fue nada buena, sueños truncados, decisiones mal hechas por otros que no fue ella misma. Y me encuentro con que ella tampoco tuvo una niñez completa. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Agar. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la bendición directa de la palabra de Dios. Vamos a leer el texto. Y yo quiero que meditemos en esta mañana en lo que esta persona nos trae como bendición a nosotros. Porque les aseguro que lo que ella aprendió
nosotros vamos a recibir bendición. Vamos a buscar a Génesis capítulo 16. Y vamos, como le dije, a experimentar lo que es la iluminación. Esta es la palabra inspirada de Dios. Pero cuando Dios, en su manera, a través del Espíritu Santo, interpreta el texto bíblico aplicado a nuestra propia condición, ocurre lo que es la iluminación, que es Dios hablándonos a nosotros. Y eso es particularmente lo que buscamos en nuestra vida devocional, que Dios se haga personal. Vamos a leer a Génesis capítulo 16, empezando por el versículo 3. Vamos a empezar por el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hasta ahora vemos que Agar tiene una aparición en la Biblia abrupta. La historia de Agar realmente resalta en la Biblia porque está relacionado con un personaje que se respeta mucho y de la cual muchos de nosotros estamos familiarizados. Es Abraham. Su vida, desde que tiene memoria, había sido marcada por la incertidumbre. Sus sueños sujetos a las decisiones de otros. Sus aspiraciones y metas personales sometidas a la voluntad de otra persona. Sus planes personales sujetos a que alguien decidiera por ella. En fin, su vida determinada por otros, sus propios deseos, sus metas, sus opiniones ignoradas por la mayoría. Un ser humano ignorado, su presencia mayormente minimizada. Es más, la Biblia menciona más su ocupación que su nombre. No sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad, sobre todo los que han estudiado aquí en Estados Unidos, de haber estudiado por asignación en las clases de literatura el libro El hombre invisible. De hecho, yo le agradezco a mi esposo porque como tengo tan poco tiempo ahora, él me lee los libros mientras yo voy haciendo cosas en la casa. Y aprendí muchísimo en eso, como la interpretación de alguien que, aunque es una literatura, es una clásica, ha recibido premios esa persona por ese libro, habla acerca de esta persona de color que la narrativa le hace a uno ver cómo él era ignorado completamente por todos. El hombre invisible. ¿Será así como Agar se sentía? ¿Quién era Agar? Y me pregunto si cuando pensemos en Agar, alguien aquí se puede poner en los zapatos de Agar. El enfoque de la meditación de esta mañana es realmente ver cómo Agar puede enseñarme a mí y puede enseñarte a ti al Dios a quien ella se le fue revelado. Cuando Abraham tenía 75 años y Sarai 65, reciben un llamado de Dios a que abandonen Aram, carguen con todas sus posesiones y se dirijan a un lugar que luego se le iba a revelar. Llegan por instrucción divina al lugar que se le ha prometido. El único inconveniente que se presenta aquí es que ya había alguien en el lugar donde se le había prometido. Los cananitas estaban ahí.
Así que la primera dificultad que tiene Abraham es tener que heredar un sitio que ya era de otro. Hay muchas cosas en la Biblia que todavía a mí estoy por entender. Y algún día, sentadita a los pies de Dios, me va a explicar por qué seleccionó para la tierra escogida un lugar donde ya había habitado por otras personas. Pero hay muchas cosas que Dios nos va a revelar sentaditos, tranquilitos, debajo de un árbol, no de manzanas, sino de mangos allá en el cielo, ¿no? Pero ahí encontramos a Abraham en medio de la incertidumbre. La otra cosita interesante es que unos cuantos años después les reitera la promesa, escuchen bien, de que él iba a ser un padre de una nación muy grande, que iba a vivir en ese lugar que no era de él y que no estaba libre. Muchas cosas interesantes y como incertidumbres Dios tiene un plan maestro que revelar. Cuando les recuerda a Abraham que iba a ser un padre de multitud, Sarai estaba ahí al lado. Lo interesante del caso es que Dios le hace ese recordatorio, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, cuando ellos están en el punto del borde de la quiebra de la desesperación. Y ahí rapidito Dios viene y rescata a una persona que se está desmenuzando, desmoronando. Lo único que se nos hace referencia que esta promesa se le está haciendo a una persona que es estéril. Y Dios se le está ingeniando para hacer de esta historia el protagonista principal. Y aquí encontramos a un Dios, a Abraham y a Sarai, presentándole promesas. Otra cosa que me llama la atención es que cuando Abraham recibe el recordatorio, el número 2, el segundo, de que Dios lo va a hacer el padre de una gran multitud, le dice que va a pasar como si va a pasar mañana. Como si va a pasar mañana. ¿Ustedes saben cuántos años pasaron después que él le dio esa promesa y finalmente se pasó? No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, 25 años. Después que le dijo, vas a hacer estas las estrellas, todo lo que ustedes conocen, 25 años, y Dios se lo dice como que va a pasar mañana. ¿Será que habría alguien aquí a quien Dios le ha estado asegurando una vida tranquila, una resolución de sus problemas de salud, una resolución de su carrera final? Y Dios sabe el ticking, el sonido del reloj. Y es aquí donde uno encuentra tantas incertidumbres, porque nosotros lo que conocemos hoy no lo conocía Sarai. Yo no sé mucho tiempo es para ti, pero para algunos esperar mucho tiempo son unos minutos. Yo sé que para mis hijos eso es exactamente cierto. Minutos. Cuando yo no tengo esa cena lista a las 6 de la tarde, Alexander tiene un reloj ahí en su estómago donde él sabe cuánto puede esperar, ¿verdad, Alexander? Es así. Y algunos de nosotros sabemos que esperar un par de días para el resultado de unos análisis es una eternidad. Sarai ha estado esperando cada 28 días que ya se le responda la oración. Cada 28 días entraba en un estado de ansiedad, de desesperación, de depresión. Y encontramos a un hombre también que se le recuerda cuando él dice que va a ser un padre de la promesa, padre de multitud, y le preguntan, padre de multitud, entonces, ¿cuántos hijos tú tienes? Yo quiero que entendamos la situación de Sarai mientras estamos entrando en Agar, porque para algunos de nosotros encontramos el texto bíblico y podríamos ser un poquito injustos y duros, como algunas veces pasa con nuestros casos personales, que la gente no lo entiende y nos malinterpreta, nos hace sentir como que somos desesperados, como que no esperas que Dios te hable y nadie entiende bien, porque la situación es personal.
Y aquí encontramos el desenlace. Abraham recibe este llamado, pero termina yendo, desalojando el sitio donde estaba y va a parar a Egipto porque la hambruna que estaba pasando en el sitio donde Dios le había llamado no se podía aguantar. Llega a Egipto y aquí empieza uno a conocer de dónde sale Agar. Bajo un trueque de mentira encontramos que Sarai, por su belleza, es llevada fuera del campamento donde él estaba haciendo, es vista y por su apariencia personal, su belleza, la llevan a la corte real. Y Abraham, muy cautelosamente para preservar su pellejo, como dicen en mi país, se asegura de decir una mentira blanca. Y ahí encontramos que recibe como bendición al trueque de su esposa, le mandan caballos, le mandan cabras, le mandan vacas, le mandan siervos y le mandan siervas. Una de ellas es una niña llamada Agar. Interesante que aquí podría pensar uno que hay solamente una esclava involucrada, pero en realidad es que hay dos esclavas aquí. Está Sarai, que está haciendo como trueque, una trata de personas que se llevan en intercambio. Esclava a raíz de su belleza y Agar, esclava a raíz del potencial que tiene por su juventud y por su mano de obra útil. Aquí encontramos una persona con servicio doméstico disponible para quien sea que lo quiera. Es aquí donde empezamos a ver cómo Agar empieza a perder lo que es el sentido de valorización personal. Y quiero llevarlo así porque para entender la historia de una persona uno tiene que entender de dónde sale. Era una joven, lo que le llamaría en este país, ¿cómo se dicen cuando abusan los niños? Víctimas de abuso infantil. La ponen a trabajar, yo trabajo entre granjeros y hay muchos que están ahí, que algunos han sido acusados que ponen a sus hijos a trabajar en la finca y no lo mandan a las escuelas, le hacen homeschooling, pero muchos de ellos están trabajando duro, pesado en las fincas aquí. Y hay muchas cosas que la mayoría del público no las conoce. Y aquí se lleva a este infante a parar en la caravana que sale cuando Abraham sale otra vez. Muchos años después empieza y solamente se le conoce a ella por lo que hace. Es la sierva de Sarai. Se le había olvidado el nombre. De hecho, ella está en un lugar donde ella parecería que sería esa persona invisible. Nadie realmente la ve. Ella está ahí para hacer oficios. Ella está ahí para trabajar. Nadie les recuerda cuál es la posición que tiene en la sociedad. Y ahí encontramos a Agar en medio de la sorpresa de ser una persona que está ahí, pero realmente nadie la ve. Una persona ignorada. ¿Habrá alguna vez alguno de ustedes se ha pasado por esta situación? ¿Algunos de ustedes han vivido la situación a través de algún familiar, de alguna persona conocida, donde por permanecer en el servicio siempre nunca ha sido elevada a la apreciación pública? De repente se encuentra Agar siendo llamada para presentarse frente a su señor Abraham. Y ahí se le comunica que tienen un plan. Es intrigante para mí saber cómo ella se sentía. Ahí se le explica lo que es algo común en la época del Cercano Oriente, en esa época, en esa región, como algunas mujeres tenían que servir como madres. Yo traté de encontrar el nombre similar a madres subrogadas, pero no creo que es esa. Es la que ahora se les paga para que por medio de inseminación artificial lleven el embarazo de otra persona. Eso es real y realmente tengo una vecina que vive a 2 o 3 casas de mi casa, la cual por un tiempo la vi embarazada y de repente le pregunté a la niña, amiga de Lili, que dónde está el bebé y no, que el bebé lo estaba haciendo para otra persona.
En esta época es real y nadie ahora se escandaliza, pero en esa época era la misma cuestión. Y aquí, como algo normal de la época, Agar se encuentra con la sorpresa de su vida que tiene que hacer esto. Y como nunca nadie le había preguntado nada, si quería o no hacer algo, era exactamente lo que su vida toda había pasado. El plan de Sarai estaba funcionando hasta ese momento. Ustedes conocen el resto de la historia y la leímos aquí. Ella concibe y lleva en su vientre un hijo. Pero de repente, pensando en esta posición de esclava, ella ve cómo en esa época, cuando a Sarai se la llevaron esclava también, pero Sarai tenía otra visión diferente. Ella tenía acceso a posesiones y tenía acceso a poder. Agar ni tenía en qué caerse muerta, no tenía posesiones, ni tenía ningún tipo de poder tampoco, así que ella fue a parar donde se la mandó. Ahora, embarazada de el Señor, de su dueño, ahora algo había hecho un clic en ella. ¿Será que de repente, aún sin posesiones, yo tengo el poder aquí de ser parte de la familia? ¿Será que ahora mi posición ha cambiado y de repente tengo algún valor? Me interesa mucho saber cómo se sentía Agar, porque para entender el pasaje increíble donde esta muchacha se encuentra con el mismo Dios, con la persona de Jesús, es bueno entender cuál era su situación. Aquí está esta trabajadora doméstica, embarazada por obligación, viéndose atrapada en una situación. Por eso cuando leo el texto que dice, entonces el versículo 5, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Perdón, el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había conseguido, miraba con desprecio a su señora. Recuerden que este es un texto traducido. A mí lo que me encanta es ir al texto original y ver la connotación de las palabras utilizadas en el lenguaje original para saber cuál es el contexto que hay aquí detrás. La palabra que utilizan es miraba con desprecio a su señora. Desprecio, ¿por qué? Desprecio porque otra vez se la ha estado utilizando como un objeto. Desprecio porque la situación en su vida no encajaba. Y a Sarai se le empezó a quebrar el plan cuando ella vio que la actitud de Agar ya no era la de sumisa y boca cerrada. Sarai no contaba con ese cambio de circunstancias. Tampoco Agar contaba con eso. Toda su vida ella había sentido que si era ignorada estaba bien. Nadie la veía. Pero ahora algo había empezado a cambiar aquí. Y se encuentra en un momento de desesperación cuando por tantas miradas malas, tantas palabras malas, ahora se encuentra en un estado de desesperación y sale corriendo. Es aquí donde encontramos a un ser humano en estado supremo de angustia. Y es en el desierto donde ella finalmente se encuentra consigo misma y se encuentra con su Dios. Es en el desierto, en una situación desesperada, cuando finalmente esta historia llega a su punto culminante. A través de esta experiencia de Agar podemos nosotros conocer una cara, una faceta de Dios que probablemente tú no has llegado a pensar. ¿Será que podemos aprender por medio de la experiencia de otra persona cómo es Dios? Ciertamente la situación de Agar revela algo de Dios que hasta Génesis capítulo 16 no se conocía.
Si leemos con cuidado el texto, nos damos cuenta que Agar, de hecho, le pone nombre al Dios que se le revela en las circunstancias que ella está. Fíjense que el texto no dice que ella clama el nombre de Jehová. El texto dice que ella recibe en sí la revelación de Dios y le pone ella nombre a Dios. Tan poderoso, tan personal fue este encuentro de Agar que en su total asombro de lo que estaba pasando con ella, tiene la necesidad de darle un nombre a este con quien se había revelado. Interesante que el texto aquí, cuando dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová. ¿Ustedes saben quién es el ángel de Jehová? Es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para representar el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Así que aquí no estamos hablando que esta muchacha del servicio doméstico se encuentra con un ángel. Ella se está encontrando con la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué aquí este texto está revelando todo esto? Porque habrá alguien aquí que ha estado pasando por toda su vida de ser poco atendida, ignorada. Sus metas, sus sueños han sido siempre dependientes de lo que los papás digan o que el compañero diga. Y aquí Dios se está revelando como una persona que está personalmente interesada en todas las personas, no importa quién es. Tan poderoso y tan personal es este encuentro que ella se encuentra en completo desasosiego en sí mismo. Y decide ponerle un nombre al Dios que le habla. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen un segundo nombre. ¿Cuántos de ustedes tienen, además de su primer nombre, un segundo nombre? Tú no tienes. Pero Art tiene una prima que no es familia, no es la que está relacionada contigo, Marisol, es otra que voy a hablar. Está relacionada, ay. La prima de Art, déjenme decirle, de repente un día nos visita y tiene 3 niños y nos dice los nombres de los 3 niños. Yo no sé qué, y trato de preguntarle a Art qué le inspiró a ella ponerle los nombres a esos 3 niños, pero les digo que son de origen ruso los nombres. Dominicana, ¿verdad? No sé qué explicación le tendría. Uno se llama Brodorowski. Y bueno, el tercero ni siquiera nos pudimos acordar nosotros esta mañana. Ahí con eso les digo. Los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado especial. Los nombres ahora realmente la gente los escoge, será por una listita, venden unos libritos cuando tú estás embarazada que te lo das, mira a ver qué escoge de ahí. No era así la cosa. De hecho, yo tengo un segundo nombre que no lo digo muy frecuentemente. Esas combinaciones de nombres, esas cosas rarísimas. Hay nombres muy jocosos. De hecho, las personas afroamericanas aquí en este país tomaron una costumbre, porque ustedes saben que cuando ellos fueron tomados como esclavos, ellos recibían el nombre de ¿quién? El nombre del dueño, del que compró esos esclavos. Ellos recibían ese nombre y se las desquitaron, porque hoy tienen unos nombres y le ponen unos nombres a sus niños que Chiquita, Taquita, yo ni sé. Pero el nombre, cuando se buscaba en el Antiguo Testamento, era por un significado especial. Y tan poderoso es el impacto que Agar tiene con este ser que se le revela, que ella dice, yo tengo que darle un nombre a este ser exactamente por cómo yo me estoy sintiendo ahora. ¿Cómo se estaba sintiendo Agar ahora? Ella llega a parar al desierto. Y aquí una esclava, escapándose de su dueño, tiene solamente un destino final. Ella, de hecho, sale sin preparación, sin agua, sin ninguna
fundita debajo del brazo con un pancito de cebada ni nada. Ella sale corriendo. Obviamente cuando una persona, y según geográficamente donde se le encuentra, el pozo donde se detiene, es camino a Egipto. Así que ella dice, yo para mi casa me voy. Yo no hago nada en este lugar. Yo me voy. Así que esta inmigrante, desilusionada de la vida, frustrada porque no le había ido bien, donde ella llegó a parar, decide, si me muero, me voy a morir de camino a mi casa. Es en este estado de ansiedad suprema que el ángel de Jehová la encuentra. El ángel de Jehová, cuando se dirige a ella, ¿saben cómo se dirige a ella? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué le dijo primero? Le dijo su nombre. Le dijo primero su nombre, Agar, luego su ocupación, sierva de Sarai, y luego ¿cuál es la pregunta que le hace el que todo lo sabe y el que todo lo ve? ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿De dónde vienes? No, ¿qué ustedes creen? ¿Sabía el ángel de Jehová de dónde ella venía? Esas son estas preguntas para meditar, ¿no? Y la segunda pregunta es para mí tremenda. ¿Cuál es la segunda pregunta que le hace? ¿A dónde vas? ¿Tú sabes cuál es tu origen? Ahora le estoy preguntando a ustedes. ¿Tú sabes de dónde tú vienes? ¿Sabes cuál es tu procedencia? Quizás ustedes empiecen a trazarse sus linajes y a algunos que ahora les encanta hacer eso. Hay hasta canales de televisión, programas donde están haciendo la genealogía y de dónde salieron. Yo nunca he estado interesado en esa porque siempre me preocupa qué clase de cosas voy a encontrar en el pasado de mis padres. Sabiendo lo que tengo ahora mismo viviendo en República Dominicana, no puede ser nada grandioso, pero ¿de dónde vienes? Y entonces la pregunta, ¿para dónde vas? O sea, Dios le está diciendo a esta joven que está en un estado de desesperación que tú probablemente estás ahora mismo. Te pregunta, ¿tú sabes para dónde vas? ¿Realmente tú sabes cuál es el destino final del trabajo donde tú estás? ¿Tú sabes en qué es que finalmente tú vas a utilizar lo que tú estás estudiando? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú piensas que vas a hacer de tu vida? Tú estás en la media vida ahora. ¿Tú sabes para dónde vas? Y aquí Agar recibe el aliento de su vida. Escucha su nombre y obviamente se da cuenta que está hablando con un ser no humano. Sobrecogida por esta relación personal, comunicación directa con ella, Agar entonces dice, wow, aquí me estoy encontrando finalmente con alguien que sabe mi situación. Es aquí donde ella decide no ponerle un nombre que pueda decir, yo no sé cuántos de ustedes después que leen la historia de Agar y le pidan que le ponga un nombre al Dios, ustedes podrían elegir, el Dios que hace justicia, el Dios que salva. Interesante que Agar no, a pesar de que ha vivido una vida injusta, no se le ocurre decir que ese es el nombre. El nombre que dice es El Roi, el Dios que me ve. Porque finalmente se ha dado cuenta de que está con alguien que no la ignora, que sabe que no es invisible, que la está viendo. Además de que la está viendo, está por decirle cuál es el resto de su historia. El Dios que me ve, ese es el Dios que primeramente Agar conoce. Interesante que aquí Agar no está diciendo que este es el Dios de Abraham. ¿Recuerdan cómo hacían alusión al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Agar no está haciendo mención aquí al Dios de Abraham. A Adán, desde que se revela desde el principio del mundo que iba a hacerse un linaje escogido,
entendemos que iba a ser una línea específica. Pero aquí Agar no dice, este es el Dios de Abraham, a pesar de que había vivido muchos años con Abraham. El Dios que conoce a Agar es el Dios que me ve. Y no es hasta que encontramos a Dios de una manera personal que podremos decir, ahora yo tengo un Dios al que yo puedo obedecer. Interesante que cuando el Dios que oramos no es el Dios del infinito, allá, el Dios creador, el Dios de mis padres, sino es el Dios mío, el que me ve, es aquí donde realmente podemos obedecer a un Dios sin titubear. Y recuerden esto, cuando tú conoces a un Dios personal, es a ese Dios que tú puedes obedecer. Dios dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy difícil obedecer cuando uno no ama, incluyendo a los que tenemos aquí físicamente en nuestra familia. Aquí la idea de un Dios que me ve tiene para algunos connotación negativa. Algunas veces, algunos de ustedes no sé si han visto a unos cuadros de un ojo bien grande y el ojo que todo lo ve. De hecho, estaba comentando Mear esta mañana en el dólar, encima de esa pirámide está un ojo. El ojo que todo lo ve. Y para algunos que Agar haya dicho, el Dios que me ve puede ser, el Dios que ve y que está ahí con el látigo, me está viendo y cualquier cosa mala que haga, el castigo. El Dios que todo lo ve, que ve lo malo que tú haces. Pero esto no es lo que está diciendo Agar aquí con el Dios que me ve. Está diciendo, yo estoy aquí con el Dios, finalmente con alguien que me ve. Y ella hace ahora un espacio en su corazón para este Dios. Ahora, si la historia yo la terminara aquí y yo dijera, bueno, ella se va corriendo, conoce a su Dios, el Dios que la ve, se llega a Egipto, allá tiene su hijo, conoce a un príncipe azul, consigue un buen trabajo en Kmart o en Walmart y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Qué lindo sería terminar esta historia como a nosotros nos gusta, como las telenovelas, que la sirvienta se llega a casar con el dueño de la casa, ¡ay, qué lindo! ¿Sabe cuál es lo difícil de esta historia de Agar? El hecho que Dios le hace saber a Agar que tiene que dar media vuelta y reintegrarse donde estaba. Yo quisiera de manera personal que la historia no hubiese terminado así, porque yo me siento más tranquila, identificada así. Pero ahora viene lo crudo de la historia de Agar y probablemente de la historia tuya. En que Dios te está diciendo, hay algunas cosas que yo no te voy a revelar. Hay algunas cosas en tu cuerpo y en tu salud que yo no te voy a explicar por qué nunca funcionaron y no van a funcionar. Y te estoy diciendo que continúe con tu situación. Aquí encontramos a una persona que de repente, sobrecogida porque es un Dios personal, ahora, cuando le pida que haga algo, lo cual ella no entiende, ella termina obedeciendo. Ustedes saben para dónde voy ahora, ¿verdad? Que solamente cuando conocemos a alguien, a Dios, de manera personal, es que obedecemos sin explicaciones. Porque encontramos a Agar devolviéndose a la situación terrible que ella estaba viviendo en su hogar. Cuando se nos recuerda que tenemos que continuar con nuestra relación matrimonial. Cuando se nos recuerda que tenemos que aceptar a ese hijo que no es lo que nosotros quisiéramos que fuera hoy. Cuando aceptamos tener que aceptar la realidad de que nuestro pasado está cargado de cosas. Cuando tenemos que aceptar que Dios nos pide que no tomemos venganzas personales de aquellas personas que nos han herido fuertemente.
Y tenemos que aceptar el hecho que Dios dice, déjame la venganza a mí y tú te encargas de obedecerme. Ahora la historia no es tan rosita. Y Dios nos está diciendo, cuando me conozcas de manera personal, no me vas a pedir explicaciones. ¿Hasta ahora me van entendiendo? Cuando me conozcas como el Dios que ve tu situación personal, que sabe las lágrimas que has pasado, cuando me conozcas así de íntimo, así no me vas a andar dando preguntas. Porque yo, dice Dios, tengo un plan maestro y muevo piezas aquí y allá y sé cuándo le toca a cada persona moverse. Yo voy a terminar aquí, a pesar de que la historia es lindísima y continúa varios capítulos después, pero yo les voy a terminar la historia como Dios me mostró en este texto maravilloso. Cuando le dice que la bendición sobre su linaje va a ser grande, le dice el nombre del hijo que ella va a tener. ¿Ustedes saben cuál es el nombre, el significado? ¿Cuál es el nombre del hijo de Agar? ¿Saben? Ismael. Ismael. ¿Ustedes saben cuál es el significado de Ismael? Jehová ha escuchado tu clamor. Aquí está un Dios que le está diciendo, no solamente yo te veo, sino también que ¿qué cosa? Te escucho. ¿Por qué necesitaba Agar saber que Dios escuchaba su clamor? Porque cuando se devolviera iba a tener que pasar 14 años más, porque no es sino hasta 14 años después que llega Isaac. Ella va a recordar que Dios escucha su clamor. Y Dios está diciéndole a muchos de ustedes que están sufriendo aquí en esta mañana, tú me tienes que conocer de manera personal. Y cuando tu relación conmigo te haga ponerme un nombre personal, ahí tú vas a cargar conmigo toda su vida. Si tuvieras que ponerle nombre a Dios según tu situación, ¿qué nombre tú le pondrías? El Dios que me salvó, el Dios que me redimió, el Dios que me rescató. Ese es un nombre personal que tú tienes derecho a ponerle a Dios. Dios tiene un nombre el cual no se puede ni siquiera pronunciar. Pero aquí encontramos en la historia de Agar el permiso que le da Dios a los humanos a nombrarlo a Él de acuerdo a tu situación personal. Y Agar iba a necesitar saber que Dios la iba a escuchar, porque se iba a pasar muchos tiempos sufriendo. ¿Qué aprendemos de Agar? Primero, que estamos sirviendo a un Dios que nos ve a todos. El Dios de una esclava, de una inmigrante, de una trabajadora, de una persona ignorada, es el Dios que conocemos personal. Aprendemos que quizás debemos aprender a mirar a las personas como Dios las mira, con el valor que ellas se merecen. Y aprendemos también, finalmente, que a Dios le gusta que tengamos una relación personal con Él de nombre, de nombre. Ya no es el pueblo de Dios, ya es Silvia, ya es Grecia, ya es Nani, ya es Oralia, ya es Karina. Dios está interesado en esa clase de relación. ¿Sabe que Dios no está interesado en una relación del Dios del pueblo elegido? Para nada. Dios está interesado en ser tu Dios personal, el que conoce tu angustia, el que conoce exactamente la posición donde tú estás. Y ese es el Dios que yo le invito a conocer en esta mañana. Háganlo personal. De otra manera se va a hacer muy difícil obedecer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a extraer de su palabra exactamente lo que nosotros estamos necesitando. Que el Señor nos bendiga.